Buenas tardes, mi nombre es Eileen Valentina Quitián y el día de hoy con mi compañera Daniela Campos les vamos a hablar acerca de los modos de extinción de las obligaciones. Somos estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Industrial de Santander. Los modos de extinción de las obligaciones se encuentran regulados en el artículo 1625 de nuestro Código Civil. Sin embargo, en el presente trabajo, en el presente video, también nos vamos a apoyar del libro Derecho de las Obligaciones del año 2021 de Marcela Castro de Cifuentes. Ella divide los modos de extinción de las obligaciones en modos directos y modos indirectos. Por mi parte, les voy a explicar los modos directos, que son aquellos que extinguen directamente el vínculo obligatorio. Vamos a comenzar hablando de la novación como modo directo de extinción de las obligaciones. Primero que todo, ¿qué es la novación? La novación, según el artículo 1687 del Código Civil, es la sustitución de una obligación antigua por una nueva, lo que implica la extinción de la primera. La jurisprudencia la define como un acto jurídico de doble efecto, es decir, que se extingue la obligación anterior y se crea una nueva en su lugar. Nosotros tenemos tres formas de novación. La primera forma es la sustitución de la obligación primitiva por una nueva, variando el efecto o causa. Para esa primera forma, las condiciones son que se debe extinguir la obligación anterior, no puede haber novación si hay condición suspensiva no cumplida y que no procede si hay visos de nulidad. Un ejemplo de esta primera forma es cambiar la obligación de hacer por una deudad. Puede ser transferir un bien mueble en lugar de un bien inmueble o la entrega de títulos valores como pago. Como segunda forma, tenemos la sustitución del acreedor original por uno nuevo, generando así una nueva obligación. Las condiciones es que se requiere un acuerdo entre las partes y que se extingue completamente la obligación anterior. Es importante tener en cuenta que no es subrogación ni cesión de crédito, pues la novación crea una nueva obligación sin transferir garantías o privilegios del crédito anterior. No es un pago con diputación, ya que ahí no se sustituye el acreedor, sino que este designa a otra persona como quien reciba el pago. Como tercera forma, tenemos la sustitución del deudor, haciendo una nueva obligación con un nuevo sujeto pasivo. Las condiciones es que pueda hacerse con delegación o sin expromisión del consentimiento del deudor anterior. La siguiente condición es que requiere el consentimiento del acreedor sí o sí para liberar al deudor primitivo. Un ejemplo es que un nuevo deudor asuma la obligación. Los requisitos de la novación, primero, es la intención de novar. Debe haber una intención clara, expresa o tácita de extinguir una obligación y crear una nueva. En caso del cambio de deudor, se requiere la aceptación expresa del acreedor, de lo contrario, no puede haber novación. Como siguiente requisito, sí o sí, es la existencia de una obligación nueva. Debe haber una obligación distinta a la anterior, ya sea por objeto, causa o un cambio de acreedor o deudor. Esta nueva obligación debe contener elementos sustanciales diferentes y no simplemente cláusulas accidentales. El último requisito es la existencia de una obligación anterior. Debe existir una obligación vigente y válida al momento de novar. No puede novarse una obligación sujeta a una condición suspensiva no cumplida. Tampoco la obligación debe ser válida, es decir, que no puede tener ni vicios de nulidad. Y puede ser una obligación civil o una obligación natural. Ahora vamos a continuar con la remisión como modo directo de extinción de las obligaciones. Primero que todo, ¿qué es la remisión? La remisión es también conocida como la condonación y es un acto jurídico unilateral por medio del cual el acreedor decide liberar al deudor del cumplimiento de alguna obligación, sin recibir nada a cambio y motivado generalmente por razones de altruismo o generosidad. Por decirlo así, este perdón extingue la deuda y no requiere el consentimiento del deudor, ya que al contrario no lo está perjudicando, sino que lo está beneficiando al eliminar la obligación que tenía que cumplir. La remisión puede ser de dos modos, puede ser expresa o puede ser tácita. La remisión expresa es cuando el acreedor manifiesta directamente su voluntad de perdonar la deuda, mientras que la remisión tácita, según el artículo 1713 del Código Civil, es cuando se presume si cuando el acreedor entrega voluntariamente el título de crédito, cuando lo destruye o cuando lo cancela. Los requisitos de la remisión pueden ser generales, es decir, que para que la remisión se perfeccione y pueda surtir efecto en toda la órbita jurídica, es necesario que cumpla en primer lugar con los requisitos del negocio jurídico, como la capacidad del acreedor, consentimiento, es decir, que el acreedor haya ejecutado la remisión por su libre albedrío y no fuera inducido por error, fuerza o dolo, y que su objeto y causa sean lícitos. Como segundo requisito tenemos la capacidad del acreedor. Para bienes muebles, los representantes no pueden remitir créditos sobre estos bienes. Para bienes muebles o dinero, los representantes necesitan autorización judicial para poder remitirlos. Y los mandatarios requieren un poder especial para poder hacer la remisión. No basta con el mandato general que tienen. Como tercer requisito es la validez, es decir, que debe buscar el interés del acreedor, no puede estar prohibido por ley y si el valor de la deuda supera los 50 salarios mínimos, se requiere una insinuación. Por último, como requisitos son las solemnidades. Para la remisión de bienes inmuebles se debe hacer por escritura pública y con su posterior registro y además no puede presumirse tácitamente. Los efectos de la remisión es que primero extingue el vínculo obligatorio que ata al acreedor y al deudor por medio de la renuncia que hace el acreedor del derecho crediticio que le corresponde. Pueden existir dos efectos, ya sea extinción total o extinción parcial. La extinción parcial es que si el acreedor renuncia a todo su crédito junto con los accesorios, mientras que la extinción parcial es si solamente renuncia o disminuye los privilegios, accesorios y garantías reales, o si solamente se reduce cierta parte de la deuda. Ahora vamos a seguir hablando de la compensación como un modo directo de extinción de las obligaciones. Primero que todo, ¿qué es la compensación? La compensación es un mecanismo para extinguir las obligaciones cuando dos personas son deudores y acreedores entre sí. Al existir deudas recíprocas, estas se van a cancelar mutuamente, evitando así los pagos duplicados. Es muy usada en el ámbito financiero por su practicidad y también porque facilita las operaciones bancarias y las operaciones comerciales.
Como primer tipo tenemos la compensación legal, y es aquella que opera por el Ministerio de la Ley y aún así sin conocimiento de las partes, extinguiéndose ambas deudas. Los requisitos de la compensación legal es que cuando son obligaciones fungibles o de género, no aplicar a cuerpos ciertos y solamente a obligaciones de dar o entregar. En obligaciones líquidas deben ser determinables en dinero o fácilmente evaluables, y en obligaciones exigibles deben ser ciertas, puras, simples y no pueden estar sujetas a condiciones suspensivas ni de plazo pendiente. Se permite compensación con condición resolutaria o plazo extensivo. Las restricciones de la compensación legal es que no puede afectar derechos de tercero, por ejemplo, en embargos. También no aplica demandas de restitución por despojo, depósitos, comodatos. Está prohibida si hay violencia, fraude o se trata de alimentos no embargables. En la cesión de crédito no puede compensarse si el cesionario aceptó la cesión sin reservas, y en deudas diferentes de diferentes lugares solo pueden compensarse si son evaluables en dinero. Los efectos de la compensación legal es la extinción total o parcial de las obligaciones. Además, se extinguen los privilegios y garantías reales en proporción, y se interrumpe la prescripción solamente en lo compensado. La segunda forma es la compensación convencional, que esta se aplica cuando no se cumplen todos los requisitos para la compensación legal, pero las partes pueden acordar compensar. Las partes pueden renunciar a beneficios legales, ya sea reciprocidad, exigibilidad, género, liquidez, y también pueden incluir obligaciones no exigibles sujetas a condición o incluso a cuerpo cierto. El límite de la compensación convencional es que no puede afectar el orden público, como los alimentos, bienes inembargables, concurso de acreedores, etc. Los efectos de la compensación convencional es la extinción total o parcial de las obligaciones, se extinguen los privilegios y garantías reales en proporción, y se interrumpe la prescripción solamente en lo compensado. Por último, tenemos la compensación judicial, y es aquella que es declarada por un juez en algún proceso. Puede ser por reconvención cuando el demandado presenta una contrademanda, o puede ser por excepción cuando el demandado alega una compensación como defensa. Es muy importante que no se requiere que cumplan todos los requisitos de la compensación legal. Como otro modo directo de extinción de las obligaciones, vamos a hablar ahora de la confusión. La confusión es un modelo de extinguir las obligaciones que ocurre cuando una persona reúne simultáneamente las calidades de acreedor y deudor respecto a una misma obligación. Esta figura jurídica no solamente aplica en el ámbito de las obligaciones personales, sino también en algunos derechos reales, como en los casos de fideicomisos o servidumbres, cuando los roles opuestos se unifican en solamente una persona. La doctrina considera que la principal fuente de la confusión es la transmisión mortis causa, que ocurre cuando el acreedor hereda al deudor o viceversa, o cuando un tercero hereda al acreedor o al deudor. Para que esta confusión sea válida, la herencia debe aceptarse de forma pura y simple. Si se acepta con beneficio de inventario, los patrimonios del causante y el del heredero permanecerán separados, impidiendo que en una misma persona se reúnan las calidades de acreedor y deudor. También la confusión puede originarse en intervivos. Por ejemplo, si un acreedor cede su crédito y luego adquiere la posición de deudor, o si en la liquidación de una sociedad un socio resulta ser al mismo tiempo acreedor y deudor frente a la misma obligación. Los efectos de la confusión, primero es la extinción de la obligación. Puede ser total cuando una persona es acreedor y deudor por el mismo monto, o puede ser parcial cuando solamente coincide parcialmente en ambas calidades. Como segundo efecto tenemos la herencia compartida. Si el deudor es heredero junto con otros, solamente se extingue la parte del crédito correspondiente a su porción hereditaria. Y como último efecto es en accesorios y garantías. Si se extingue la obligación principal, también se van a extinguir la fianza. Si solamente se extingue la fianza, la obligación principal va a subsistir. Aplica también para las garantías, privilegios y accesorios. Por último, el renacimiento de la obligación. La obligación extinguida por confusión puede volver a surgir si se separan nuevamente las calidades de acreedor y deudor. La extinción por confusión no siempre va a ser definitiva, sino que puede revertirse si desaparece su fundamento jurídico. El siguiente modo directo del que vamos a hablar es la prescripción. La prescripción extintiva o liberatoria es un medio legal por el cual se extingue una obligación debido al transcurso del tiempo, durante el cual el acreedor no ejerció las acciones judiciales necesarias para exigir el cumplimiento de una obligación, la restitución de una cosa o la indemnización de perjuicios. Esta figura se fundamenta en la pasividad del acreedor, entendida como una forma de sanción por no hacer valer sus derechos oportunamente. Sin embargo, si dicha inactividad obedece a causas justificadas o a impedimentos legales, la prescripción no se va a producir. Nosotros tenemos las acciones ejecutivas, que es aplicable en los casos cuando existe una obligación absolutamente clara, expresa y exigible, que reposa en algún título ejecutivo, como lo señala el artículo 422 del Código General del Proceso o el artículo 488 del Código Civil. Además, tenemos la acción ordinaria, que procede cuando la obligación es discutida, es decir, que se debe acudir ante un proceso declarativo para que el juez determine si existe una obligación o no. Nosotros tenemos los siguientes plazos, que pueden ser considerados en tiempo largo o tiempo corto. En tiempo largo, las acciones ejecutivas van a prescribir a los 5 años, mientras que las acciones ordinarias van a prescribir en 10 años. Si la acción ejecutiva no se ejerce en los 5 años, se convierte en una acción ordinaria y va a prescribir en los otros 5 años. En el plazo que de tiempo corto puede ser aplicable a casos específicos establecidos por ley. Un ejemplo de esto son los honorarios de médicos o abogados, que prescriben en 2 o 3 años, y la nulidad relativa o rescisión por lesión enorme, que prescribe a los 4 años. La importancia es que se puede encontrar la suspensión. La suspensión es que detiene el conteo del tiempo mientras dure una causa legal, por ejemplo, una incapacidad del acreedor o del deudor.
y aquel tiempo se va a reanudar cuando desaparece esa causa de suspensión. Por otro lado, encontramos la interrupción, que es la que borra el tiempo transcurrido y reinicia el conteo. Y esta ocurre cuando, primero, el deudor reconoce la deuda, que hay una interrupción natural, y segundo, cuando el acreedor demanda judicialmente, es decir, que hay una interrupción civil. Es importante que tengamos en cuenta que el inicio de conteo inicia cuando la obligación se vuelve exigible, es decir, cuando se vence el plazo o la condición. Y los requisitos para que la prescripción opere es el transcurso en el tiempo, la inacción del acreedor, que la acción sea prescriptible y la alegación ante un juez. Por último, vamos a hablar del pago como el último modo directo de extinción de las obligaciones. El pago es el cumplimiento efectivo de una obligación, mediante el cual el deudor la extingue. No se limita solamente al dinero, sino que también puede consistir en entregar una cosa, hacer algo o no hacer algo. Para que el pago sea válido y extinga la obligación, debe hacerse conforme a lo pactado o con lo que está establecido en la ley. Si se paga sin que exista una deuda, el pago es repetible, salvo prueba en contrario. Los principios del pago. ¿Quién puede hacer el pago? El pago puede hacerlo el deudor o un tercero, incluso sin su consentimiento o contra su voluntad. Si el tercero paga con consentimiento del deudor, se subrogan los derechos del acreedor. Si paga sin consentimiento, solamente puede pedir el reembolso. Pero si paga en contra de la voluntad del deudor, no tiene derecho a exigir lo pagado, aunque podría reclamar por enriquecimiento sin justa causa. En obligaciones personales, solamente puede pagar quien esté autorizado. ¿A quién se le debe pagar? El artículo 1634 indica que el pago es válido si se hace al acreedor, a su representante o a su sucesor, o a quien designe la ley o el juez en el caso de un litigio. También es válido si se paga de buena fe a quien se creía que era el acreedor. El pago va a ser nulo si se hace a un acreedor sin capacidad para administrar sus bienes, si hay embargo judicial y si se paga igual o si se hace para defraudar acreedores en concurso. ¿Cuándo y dónde debe hacerse el pago? El pago debe hacerse cuando la obligación sea exigible, salvo que esté sujeta a una condición o a un plazo. Por ejemplo, en contratos de compra-venta, si no hay condiciones, el pago va a ser inmediato, mientras que en lo de trato sucesivo, el pago va a ser periódico. El lugar de pago será el acordado por las partes. Si no lo hay, se aplica para los cuerpos ciertos donde existan al pactarse la obligación. Si se trata de dinero, se paga en el domicilio del acreedor al momento de la exigibilidad, salvo que haya otro acuerdo. ¿Cómo y qué debe pagarse? El pago debe ser completo conforme a lo pactado, sin fraccionamientos ni sustituciones, salvo que se haya acordado lo contrario. El deudor debe cumplir exactamente con la prestación debida. Si se trata de un género, debe entregarse en cantidad medida. Si es un cuerpo cierto, el acreedor lo recibe tal y como está, salvo deteriores imputables al deudor. Solo se permite el pago parcial si las partes lo pactan. En pagos a plazos se presume que las cuotas son iguales, salvo alguna estipulación diferente. Nosotros tenemos diferentes tipos de pagos. Primero, la dación en pago, que es cuando el deudor entrega algo distinto a lo originalmente pactado, con el consentimiento del acreedor. Tenemos pago con subrogación, que es cuando una tercera persona paga la deuda y ocupa el lugar de acreedor, es decir, que adquiere el derecho de cobrarle al deudor del que lo pagó. Tercero, tenemos el pago por consignación, que es el que el deudor quiere pagar, pero el acreedor se niega a recibir o está ausente. Entonces, el deudor consigna judicialmente el pago y esto extingue la obligación. Como cuarto, tenemos la cesión de bienes en pago, que es que el deudor entrega todos o solamente una parte de sus bienes a los acreedores para que los vendan y se cobren con lo producido. Y por último, tenemos el pago con beneficio de competencia, que se da cuando el deudor carece de recursos y el acreedor, por ley o decisión judicial, solamente puede exigirle razonablemente lo que pueda pagar, respetando la subsistencia mínima del deudor. Continuando con lo que hablaba mi compañera, vamos a seguir con la explicación de los modos indirectos de extinguir las obligaciones. Estos modos buscan extinguir el negocio jurídico del cual se derivan las obligaciones. Estos a su vez se dividen en dos, los convencionales, que son fruto de la autonomía privada, y los judiciales, que solo se realizan por mandamiento de una declaración o sentencia judicial. Las formas convencionales están amparadas en el artículo 1625 del Código Civil, que establece que toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas decidan declararlo nulo, y el artículo 1602, que afirma que el contrato es ley para las partes y solo será invalidado por voluntad de las partes o causas legales. La Corte Suprema de Justicia afirmó que el consentimiento de las partes se ve cuando éstas llegan a un acuerdo en tal sentido o cuando del comportamiento de ellas se deduce que no desean persistir con el negocio. Entonces tenemos el mutuo disenso expreso, que es cuando, según Inestrosa, las partes verdaderamente llegan a un acuerdo de que quieren desistir del cumplimiento del negocio jurídico, creándose una verdadera convención extintiva de las obligaciones. Y este debe completar los mismos requisitos legales que se establecen para el contrato que van a disolver. El mutuo disenso tácito, que es la otra variante, es una creación de la jurisprudencia civil que busca extinguir un negocio jurídico por el prolongado incumplimiento de la obligación. Es indispensable que para el uso de esta figura haya un pronunciamiento judicial sobre el caso en concreto, donde se manifieste que el incumplimiento de las partes se traduce en la intención de extinguir la obligación. Las son aquellas que necesariamente necesitan ser declaradas por una sentencia judicial. La primera es la revocatoria, que es unilateral, que, como mencioné anteriormente, para la extinción de las obligaciones se requiere el consentimiento de las partes, pero el derecho crea una figura excepcional para extinguir una obligación de forma unilateral. Esta figura solo se puede aplicar en algunos actos jurídicos, por ejemplo, en aquellos en los que se incorpora una cláusula que permite que una sola de las partes ponga fin a la relación jurídica, los motivos que tienen que llevar a esta extinción de obligación
deben ser debidamente justificados, ya que si no, se incurrirá en un incumplimiento del contrato por abandono injustificado de la relación contractual, que puede dar lugar a responsabilidad civil, como por ejemplo por el abuso del derecho, ya que esta actuación debe estar mediada por los principios de la buena fe y la lealtad. El siguiente modo para la extinción indirecta de las obligaciones es la transacción. Acción que según el artículo 2369 de nuestro Código Civil, la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio o precaven un litigio eventual. Debe tratarse de un contrato, es decir, un acto jurídico bilateral del cual se derivan derechos y obligaciones en cabeza de cada una de las partes. Es un derecho al cual se renuncia, debe ser uno que pueda ser objeto de disputa, y este toma carácter de cosa juzgada de última instancia. Vamos a seguir con las formas indirectas que necesariamente tienen que mediarse por un proceso judicial. El primero de estas es la declaración judicial de nulidad, que se da sobre actos jurídicos que al momento de su constitución padezcan de defectos que comprometen su eficacia. La hay de dos tipos: relativa, si afecta el interés de los contratantes, y absoluta, si afecta el orden público. La declaración debe llevarse tras un proceso judicial ordinario que inicie con una demanda por nulidad relativa por parte de cualquiera de los contratantes, o una demanda por nulidad absoluta por parte del Ministerio Público o cualquier persona que tenga interés en su declaración. Si se declara la nulidad en un contrato de ejecución instantánea, se ordena la rescisión, donde las cosas vuelven a su estado inicial y se da lugar a las devoluciones mutuas de las prestaciones, por ejemplo, de una cosa o de un precio, y de ser necesario también se da la posibilidad de hacer una actualización monetaria de los precios pagados. Y si hablamos de un cuerpo cierto, la persona que lo recibió está obligada a restituirlo y será responsable de su pérdida o deterioro, salvo un caso fortuito. Si el contrato es de ejecución sucesiva, ya los avances en incumplimiento, la nulidad traerá efectos hacia el futuro, es decir, que las obligaciones se suspenden definitivamente, pero no conlleva devoluciones mutuas de lo que ya se ha concretado. La resolución por lesión enorme es la siguiente forma. Ocurre mediante una sentencia en la que el juez declara sin efecto un acto jurídico por encontrar una desproporción o desequilibrio económico considerable que perjudica a una de las partes, es decir, hay un rompimiento de la balanza contractual. No es en todos los casos en que se procede con la lesión enorme, el remedio es la rescisión. Esta solo puede invocarse en aquellos casos o eventos en los que el desequilibrio grave se presenta en los elementos esenciales del negocio. Cuando este desequilibrio se presenta por cláusulas accidentales, como una cláusula penal o de intereses, lo que se puede solicitar la reducción o la pérdida de efectos de dichas cláusulas según el caso. La lesión enorme es una institución regulada taxativamente y de aplicación restringida a la aceptación de asignación sucesorial, la partición de una herencia, contrato de compraventa de inmuebles y contrato de permuta de inmuebles. Tratándose de cláusula penal enorme, de los intereses en el mutuo civil y del anticresis como elementos accidentales, el desequilibrio permite solicitar la reducción. Lo siguiente es la declaración judicial de simulación, que inicia por parte de la acción de simulación, donde el juez determina que el contrato no tiene efectos, pero que sí los tiene el acto oculto que las partes celebraron. Como constatación judicial, las cosas vuelven al estado en el que se refleja la situación real. Por ejemplo, si la simulación fue absoluta, el acto queda privado de todo efecto, por lo cual hay lugar a la restitución mutua de las cosas dadas. Y si fue relativa, la sentencia confiere pleno efecto al acto oculto, y la declaración de simulación mediante la sentencia produce la extinción de los efectos del acto jurídico ficticio. Ahora tenemos la condición resolutoria, de la cual hay tres tipos: ordinaria, tácita y expresa. La resolutoria ordinaria es una modalidad de extinción de las obligaciones que consiste en un hecho futuro incierto que se pacta expresamente y cuando éste se cumple extingue un derecho. La condición debe ser válida según las normas generales, debe ser física y moralmente posible, no meramente potestativa, y debe estar estipulada en términos intangibles. La obligación nace como pura y simple, por lo cual las prestaciones son exigibles, pero carecida la condición se extingue el derecho. La condición resolutoria ordinaria es en realidad un modo directo de extinguir obligaciones, porque no se disuelve el negocio jurídico fuente, sino que se extinguen los derechos derivados de este. Una vez cumplida la condición resolutoria, se deberá restituir lo que se hubiera recibido, pero no se deberán los frutos que la cosa objeto de la condición hubiese generado, a menos que se haya pactado expresamente que así será. Puede ser necesaria la intervención judicial para establecer si una determinada condición resolutoria se ha cumplido y en consecuencia debe ponerse fin a la relación obligatoria.
La siguiente es la condición resolutoria tácita, que se da por medio de una declaratoria judicial de resolución de contratos bilaterales por incumplimiento. En todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria tácita, en virtud de la cual la parte cumplida, en caso de la inejecución de la otra parte, puede escoger a su arbitrio la resolución del contrato o la ejecución de la obligación incumplida, en ambos casos con indemnización de perjuicios. Estos serán compensatorios en un primer caso y moratorios en un segundo caso. Cuando se opta por la resolución, el contratante cumplido le pide al juez que declare disuelto el vínculo contractual por incumplimiento. Si la sentencia acoge las pretensiones, la declaración judicial resuelve el contrato con efectos retroactivos, por lo cual las cosas deben regresar al estado anterior a su celebración. En los contratos bilaterales de ejecución sucesiva puede solicitarse la terminación, la cual no afecta a las prestaciones ya cumplidas y tiene efecto hacia el futuro, es decir, que las obligaciones se suspenden. En suma, la resolución pronunciada judicialmente es un modo indirecto de extinción, pues al declararse resuelto en ejecución instantánea o terminado en ejecución sucesiva, el contrato que sirvió de fuente deja de existir. A su vez, las obligaciones resultantes. Como tenemos la condición resolutoria expresa o genérica, que es un pacto expreso que se pueden celebrar las partes de un contrato bilateral, cualquiera en virtud del cual la parte cumplida puede pedir la resolución de este si la otra parte incumple sus obligaciones. Se diferencia la condición resolutoria ordinaria en que esta es una modalidad de las obligaciones o de extinción de las obligaciones que consiste en un hecho futuro incierto que cuando se cumple extingue el derecho. En la condición resolutoria expresa, el hecho futuro es el incumplimiento de alguna de las partes, mientras que en el caso de la ordinaria es cualquier otra condición diferente a esta. Cuando se pacta en contrato de compra-venta, la condición resolutoria expresa se denomina pacto comisorio, el cual puede ser simple o calificado. El pacto comisorio simple es un pacto accesorio al contrato de compraventa que se establece en favor del vendedor, en virtud del cual se estipula expresamente que el contrato se resolverá si no se paga por el comprador el precio en el tiempo convenido y el vendedor cumplido conserva la alternativa de exigir el precio o la resolución de la venta con pago de perjuicios. Es otro modo indirecto de extinción de las obligaciones porque resulta que el contrato de compraventa se extinguen las obligaciones surgidas de él y por el efecto retroactivo las partes están obligadas a efectuar las restituciones mutuas. Y el otro es el pacto comisorio calificado, que es también una cláusula accesoria en favor del vendedor cumplido, por la cual se estipula que el contrato se resolverá ipso facto si no paga al comprador el precio en el tiempo convenido. El vendedor debe presentar activa demanda de resolución para dar la aplicación a esta cláusula y el comprador demandado podrá hacer subsistir el contrato si se paga el precio entre las 24 horas siguientes a la notificación de ella. Con esto terminamos los modos de extinguir las obligaciones tanto directos como indirectamente. Agradecemos mucho que hayan visto este video. Muchas gracias.